Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Dios, gracias Señor, su sangre nos redimió, así es, y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Bendiciones a todos, Dios les bendiga en este día. Vamos a dar inicio a una serie de estudios diferente a la que veníamos haciendo, que era la de los nombres de Dios. Ya esa serie vamos a darla por concluida, no porque no hayan más nombres que estudiar, sencillamente yo quise tomar los más conocidos, los más, los que se usan más en el ámbito cristiano y todo eso, y entonces vamos a quedar como en stand-by con esos nombres o títulos que se le dan a Dios, que fueron suficientes los que estudiamos, gracias a Dios. Y vamos a entrar con una unidad de estudio que es la que siempre empleamos en asambleas de Dios y que entonces vamos a iniciar con esta unidad. Se llama El nacimiento de una nación y es una historia preciosa de cómo el pueblo de Israel fue escogido por Dios. Vamos a orar y vamos a poner todo eso en las manos de Dios. Padre, te damos gracias este día, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Permite que esta nueva serie, Señor, de conocer cómo escogiste al pueblo de Israel, cuál fue la misión de este pueblo y conocer un poquito más de las raíces, Señor, de este pueblo de Israel, nos pueda llevar a un conocimiento más profundo de lo que tú querías hacer con estas personas, Señor, y de lo que quieres hacer con cada uno de nosotros también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces como les decía, se habló el nacimiento de una nación, se nos habla en el capítulo 1 de Génesis. Se nos habla de una historia que comienza con la vida de un hombre importantísimo
que es uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Y lo vamos a mencionar así. En el capítulo 1, la gran historia comienza cuando Dios se establece como creador de todas las cosas. Es el capítulo 1 de Génesis. Y luego continúa con la interacción de Dios con su creación. Eso lo vimos en uno de los títulos de los nombres que vimos de Dios, Elohim, cómo Él crea todas las cosas y cómo Él quiere interactuar con su creación, ¿verdad? Y cómo Él hace cosas de la nada. Eso lo vimos, si ustedes han ido siguiendo estos estudios se acordarán de ese momento. Y entonces la Escritura nos mostró un Dios creador todopoderoso, ¿verdad? El creador precedió a la creación y cómo este Dios creador interactúa con lo que Él ha creado. Esta creación de Dios siguió un orden. Él no hace nada al azar. Y vemos que en ese principio de la creación, Él escoge a un hombre, a una familia, para cumplir un plan. Vamos a ir un momentito al libro y vamos a leer textualmente este párrafo. Dice así: cuando Dios terminó su creación, miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Después, Adán y Eva eligieron pecar y hundieron a toda la humanidad en pecado. Pero Dios ya tenía un plan por el cual la humanidad sería redimida. Escogió a Abraham para que fuera el padre de la nación de la cual nacería el Mesías, aquel que moriría por el pecado del mundo. Dios hizo un pacto con Abraham y él confió en la dirección de Dios, incluso cuando no entendía lo que Dios estaba haciendo. En Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, lo vamos a buscar ahí un momentito, solo para referencia. Génesis capítulo 12 nos habla de esta historia. En el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Vamos a leer hasta el 4. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Aquí vemos cómo empieza este propósito de Dios de crear una nación, de hacer un pueblo para Él. El propósito de Dios al elegir esta línea familiar es establecer un pueblo que llevara a cabo su voluntad aquí en la tierra y que fuera el medio para dar a conocer el plan de salvación que Dios tiene para el hombre a través de Jesucristo. Recordemos que Abraham tiene un hijo. ¿Cómo se llama ese hijo? Vamos a esperar a que ustedes respondan. Ese hijo se llama Isaac. Isaac, a su vez, tiene 2 hijos. Vamos a preguntarle a Daniel cuáles son esos 2 hijos de Isaac. Y a preguntarle hasta en su casa, si los sabe, si lo ha estudiado en algún momento. Esos 2 hijos son Esaú y Jacob. Y Jacob tuvo varios hijos, pero había uno en especial, del cual vamos a hablar un poquito. Era José. Dios preservó a su pueblo y su plan a través de José. Dice: José era el hijo favorito de Jacob. Sus hermanos mayores lo vendieron como esclavo, pero Dios lo usó para preservar a la nación de Israel durante una hambruna. La historia de José es un componente crucial del plan de Dios para la provisión de un Mesías para todo el mundo. Vemos cómo entonces el Señor quiere preservar a su pueblo y entonces utiliza la vida de José. Dios usó a José como instrumento para llevar a cabo su plan de trasladar a su pueblo a Egipto. Y eso está en Génesis 45, ahí mismo están unas paginitas más adelante.
Ya les he dicho que lo anoten, que lo lean luego o lo buscan ahí conmigo. Me gusta que ojalá estén ahí como si estuviéramos en su casa haciendo el estudio o en la congregación, que nos hace mucha falta estar en la iglesia, buscando ahí en la Biblia. Eso está en Génesis 45, del versículo 1 al 8. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él entendía muy bien el plan de Dios. Pues ya había habido 2 años de hambruna en medio de la tierra y aún quedaban 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vemos aquí cómo el plan de Dios se establece en la vida de José, y me gusta que José lo llegue a entender, que él no sienta rencor por sus hermanos. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene un plan con nuestra vida y que las cosas que suceden alrededor nuestro no es por casualidad, algo tiene el Señor con esta situación, logramos mantenernos con un corazón puro, con un corazón sin odio, sin rencor. Y aquí vemos a un José que entendía que a pesar de que tal vez cuando estuvo ahí en esa cisterna o cuando estuvo en la cárcel, sus ideas no estaban tan claras, en ese momento entendió que había un plan, era preservar el pueblo de Israel y llevarlo a Egipto. Encontramos entonces cómo la línea sigue, el Señor sigue con su plan, y entonces Dios elige un líder para su pueblo. Eso está en Éxodo capítulo 3, del 1 al 10. El Señor elige un líder para su pueblo. Dice así, desde el nacimiento de Moisés, la mano de Dios estuvo sobre él, llevándolo al lugar donde lo encontramos al retomar su historia. Capítulo 3 de Éxodo, del 1 al 10. Ahorita lo leemos. Moisés tuvo la protección de Dios desde su infancia. Huyó de Egipto como adulto y vivió 40 años en la tierra de Madián. Como exiliado y pastor, no se consideraba apto para el liderazgo, pero Dios tenía un plan para él y su pueblo de Israel. Ahí vamos a leerlo entonces aquí en la Biblia, ahora sí, Éxodo capítulo 3, del 1 al 10, nos dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo,
que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí vemos ese llamamiento tan extraordinario de Moisés. Aquí se nos presenta una teofanía, que quiere decir una manifestación de la divinidad, o sea, a Dios mismo manifestado visiblemente, ¿verdad?, ante un hombre. Dios se identifica como el Dios, o sea, a Moisés se le presenta como el Dios de su padre y el de los patriarcas. Moisés pertenecía a los hijos de Israel, venía de la tribu de Leví, eso está en Éxodo 2:1, su padre venía de la tribu de Leví. Y entonces Moisés da una serie de excusas a Dios, ya conocemos la historia, hemos visto las películas, ¿verdad? Y es interesante cómo vemos cómo Moisés le pone una serie de excusas a Dios, un montón de excusas al Señor. Y entonces al Señor eso no le interesa, ¿verdad? Porque Él no se creía apto para esta tarea. Él no se creía que estaba listo para esta tarea. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Le ponemos excusas al Señor para servirle a Él. ¿Usted le ha puesto alguna vez una excusa al Señor? Piénselo. Yo sí. Yo le he puesto muchas excusas al Señor. No me creo apta, no creo que tenga dones maravillosos, no creo que pueda ser de bendición. Muchas veces el enemigo nos mete esas ideas en la cabeza para que no cumplamos con el plan que Dios ya ha trazado para que se cumpla. No porque nosotros seamos muy cargas, no porque nosotros seamos, ¿verdad?, la última maravilla del mundo, o la 9ª, 8ª, no sé cuántas hay. No, es porque Él tiene un plan perfecto y ha visto nuestras actitudes, nuestro corazón, nos ha dotado de cosas, y entonces Él dice, usted me sirve para esto. Y debemos de servirle al Señor con una gran alegría y como un gran honor. Dios tiene un plan y te ha buscado y te ha preparado para ese plan. Porque ese tiempo en el desierto fue una escuela para Moisés. Ese tiempo en el desierto como pastor de ovejas aprendió a dirigir, aprendió a tener paciencia, aprendió a tener compromiso, pues tenía que cuidarlas. Aprendió a reconocer sus errores cuando él entendió que mató al egipcio, y se tuvo que ir. Aprendió a moldear su carácter con su suegro y toda la familia ahí, ¿verdad?, etcétera. No nos damos cuenta, pero Dios nos lleva a diferentes etapas de nuestra vida que serán escuela. Se convierten en una escuela en medio de la preparación para que podamos cumplir con el plan de Dios, con el plan que Él tiene. No le tenga miedo a esos desiertos, no le tenga miedo a esas circunstancias difíciles, no le tenga miedo a esas situaciones como apremiantes que usted no haya que hacer, porque eso está formando un carácter en nosotros para poderle servir al Señor. Y no nos creamos que no somos aptos, porque si Él nos ha puesto en esa posición es porque Él cree que podemos hacer la tarea. Entramos a otra parte de esta historia maravillosa, ¿verdad? De que Dios crea su pueblo, que Dios quiere formar un pueblo, el pueblo de Israel. Cuando en Éxodo capítulo 12, del 23 al 31, no lo vamos a leer, Dios libera a su pueblo por medio de las plagas, ¿verdad? Que ya eso lo conocemos muchísimo. Y entonces dice así, Dios liberó a su pueblo de Egipto, en parte al enviar 10 plagas sobre esa nación. Éxodo 12 describe la plaga final sobre Egipto y el gran simbolismo de la Pascua que señala al Salvador, que vendría a salvar al pueblo de sus pecados. Recuerden que la última plaga de Egipto fue la muerte de los primogénitos. Y lo que tuvieron que hacer, ¿verdad?, untar es poner en los linteles de sus puertas una sangre del cordero,
para que entonces el espíritu de muerte que iba pasando por ahí no entrara a esa casa, porque había una señal y era la sangre de un cordero. Eso simbolizaba el sacrificio de Cristo muchísimos años más adelante por cada uno de nosotros, para librarnos de la muerte. Gloria al Señor. Jesús trazó los paralelos cuando Él, el Cordero de Dios, estaba a punto de ser sacrificado para salvar a los pecadores arrepentidos. Las instrucciones y símbolos de la Pascua fueron un reflejo de la obra del Mesías. El anuncio también apunta a la futura cena, eso es interesante, hermanos, a la futura cena de las bodas del Cordero, cuando todos los creyentes nos vamos a unir con Cristo por la eternidad. Esa es nuestra esperanza de gloria, y a eso apunta también ese momento especial, cuando vamos a estar en las bodas del Cordero, sentados en una mesa con el Señor, y vamos a estar por siempre con Él. Entramos a otra parte de esta historia importantísima también, que es cuando el pacto se establece. Dios establece un pacto, y voy a leer en esta parte del libro que nos dice así: Dios hizo grandes milagros para sacar de Egipto al pueblo de Israel. Les demostró que los protegería y los mantendría, y además que los había elegido. Ahora debían entrar en una relación de pacto con Él, un pacto con responsabilidades que ellos debían obedecer, y lamentablemente la obediencia de ellos, pues entendemos y sabemos a través de la historia de la Biblia que no fue a largo plazo. Pero lo que el Señor quería era que hubiera un pacto entre ellos. Y yo sí quiero ir entonces a Éxodo 19, que está por ahí, unas paginitas adelante de donde estábamos. Éxodo capítulo 19, del 1 al 8, pero vamos a leer algunos versículos ahí un poquito cortados. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Quiero que vayamos al versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En el versículo 8 de ese mismo capítulo 19 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Oiga usted el compromiso. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El Señor está haciendo un pacto con ellos. Dios ha querido siempre establecer una relación con sus hijos, su pueblo. Lo único que Él impide esa relación es la desobediencia a sus mandatos y por ende el pecado, ¿verdad? A lo que eso nos lleva. Dios mostró su amor con nosotros al hacer un nuevo pacto por medio de Jesús y a través de el amor. Esta relación con Él tiene como base el amor. Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y en este pacto, Dios no quiere que nosotros tengamos una obligación con Él, en el sentido de que hacemos lo bueno solo para que no nos castigue, ¿verdad? O solo por religiosidad, o solo para que la gente que está alrededor de nosotros nos vea. Él no quiere un pacto así. Él quiere un pacto que lo hagamos y que lo obedezcamos porque lo amamos. Lo amamos ante todas las cosas. Nosotros, como el antiguo Israel, prometimos un día, hermano, así como ellos lo acabamos de leer ahí. Ellos dijeron, dice en el versículo 8, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Así una vez usted y yo dijimos: Señor, yo te voy a servir.
Señor, yo me voy a comprometer contigo. Señor, yo te conozco y voy a servirte hasta que yo me muera. A veces hemos hablado así, pero ya como que se nos olvida. O como que no nos acordamos que hicimos ese pacto con el Señor. Y entonces somos como ese antiguo Israel que un día prometimos, hicimos un pacto con Él. Ahora, ¿cuáles son algunas de las formas en que usted guarda su compromiso a la luz de las tentaciones y distracciones de la actualidad? Ahora hay mucha distracción. Ahora hay mucha tentación para que usted y yo no guardemos ese pacto con el Señor. Pero nosotros necesitamos conocer y entender que hay un compromiso con Él. Si nunca has hecho este pacto con Él, pues es el momento de hacerlo. Y es solamente entregarle su corazón. Tal vez como Moisés, nos sentimos poca cosa, que no somos importantes. Y entonces no tomamos en cuenta ese servicio al Señor como debe ser, con excelencia. Él nos capacitará y nos dará las herramientas para hacerlo. Quiero que vayamos a una historia. Ya vamos cerrando. Y quiero que vayamos a una historia en Josué, capítulo 24. Vamos a ir a Josué, capítulo 24. Es un libro precioso, Josué. Nosotros en el estudio bíblico de los jueves estamos estudiando desde Génesis y vamos ya por Samuel, pero ya estudiamos Josué, que es un libro precioso. Capítulo 24. Voy a permitirme tomar un poquito de agua en este hermoso vaso que tenemos aquí, que mi nuera me lo ha cedido para que me refresque un poquito la garganta, así que también usted tómese un vasito de agua ahí. Lo que es mejor, un poquito de café, ¿verdad? También. Dice así, versículo del 1 al 15. Vamos a leer un poquito corrido y vamos luego a terminar con algunos versículos clave. Reunió Josué, a todas las tribus de Israel de Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac di Jacob y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyesen, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Es toda la historia que el Señor les está contando. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto, y yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán. No vamos a leer toda la historia porque nos va mucho tiempo, pero vamos a dejarlo, digamos, hasta ahí, y vamos a decirle a usted y a explicarle que este discurso de despedida lo está dando Josué al pueblo de Israel, porque Josué ya está cercano a su muerte. Y entonces él empieza a hablar con el pueblo de Israel y a recordarles todo lo que el Señor les hizo, cómo Dios los ayudó, cómo Dios los hizo pasar por en medio de ese mar, cómo Dios sacó a Abraham y de ahí él tomó a un pueblo especial, a un pueblo que él quería redimir, que él quería preparar para que llevara su gloria por todas las naciones, para que fuera ese evangelismo de todas las naciones a través del pueblo de Israel. Y entonces Dios les recuerda a su pueblo todo lo que él ha hecho por ellos, como una forma de que su corazón agradecido lo ame y lo reconozca como su Dios. Él empieza a recordarles todas estas cosas, porque muchas veces nosotros olvidamos de dónde nos sacó el Señor, cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor. Porque muchos pueden decir, bueno, yo era muy
buena gente desde chiquitillo, pero más de alguna cosa teníamos, hermano. Y ni qué decir de las personas que Dios los ha sacado del fango, que ha metido su mano ahí, como orábamos hace unos días atrás, que el Señor mete su mano en el fango, se ensucia por sacarnos de ahí. Y a veces se nos olvida eso. Y empezamos a ponerle excusas al Señor para no servirle. Y entonces Josué aquí les hace recordar. A través de Josué Dios les habla y les recuerda todo lo que Él ha hecho por ellos. No sacándole en cara nada, sino para que no se les olvide que Dios los ha amado, que los ha cuidado, que Él sí ha cumplido con su pacto de cuidarlos, de estar con ellos, de llevarlos a lugares especiales, a su tierra prometida. Él sí ha cumplido con el pacto. Y entonces vamos a ir aquí a esta parte donde dice que el Señor les recuerda todo esto, porque dice que repasar la obra de Dios en nuestra vida edifica nuestra fe y la fe de quienes nos rodean. Por eso hay que hacerlo también motivarnos a un mayor servicio a Él al recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Eso edifica nuestra fe. Y entonces vamos cerrando en el versículo 1 de ese capítulo, cuando dice que reunió Josué a todas las tribus las reunió. En el versículo 3 nos dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham. Ahí el Señor les recuerda de dónde nacieron, de dónde es que ellos vienen, ¿verdad? De ese hombre tan maravilloso. En el 5 dice, yo envié a Moisés y a Aarón. Ahí está recordando ese momento glorioso cuando envió a esos libertadores para que los sacaran de Egipto. En el 8 dice, yo los introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Acuérdese. Y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Acuérdese, hermano. Acuérdese de las maravillas que ha hecho el Señor, de los milagros, de las sanidades. El Señor te está diciendo hoy, acuérdate, hijo mío. Y en el versículo 13 dice, y yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis o comisteis. En el verso 17 nos dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y cerramos con esa maravillosa declaración que para mí ha sido como mi versículo lema desde que yo conocí ese versículo. Al versículo 15 dice, Josué hablándole al pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si después de toda esta historia, de recopilar todos los recuerdos del pueblo de Israel, cuando te acuerdes de todas las misericordias del Señor, si aún así ustedes toman una decisión de no servir al Señor, sino a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él toma una de las decisiones más importantes que puede tomar cualquier hombre, cualquier cabeza de hogar, cualquier persona, cualquier joven, cualquier niño, porque cuando yo conocí al Señor era una niña y yo tomé esa decisión sin saber que un día mi casa le iba a servir al Señor. Mi casa y yo le serviremos al Señor y todavía lo estoy declarando. Pero qué hermoso poder hablar este pasaje y declararlo. Es muy hermoso, hermano. Pero entonces, recordemos que hay un pacto. Recordemos que hay un compromiso con Dios de servirle, de serle fiel, de no pecar, de ser santos, como lo estudiamos en otras ocasiones, porque Él es santo. Y de dejar que el plan de Dios fluya a través de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestros ministerios, de nuestros dones. Le animo, hermano, para que usted hoy
repita este versículo: mi casa y yo le serviremos a Jehová. Y que todas sus generaciones sean benditas a través de esta declaración, a través de esta fe que usted tiene en el Señor, pero sobre todo a través de la obediencia y el compromiso de ser pueblo de Dios y darle gracias a Él por todo lo que ha hecho en su vida, en nuestra vida. Así, hermano, que le animo, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, hemos estudiado esta palabra hermosa, recordando esos tiempos desde que inicia, Señor, esta escogencia de un pueblo especial, Señor, el pueblo de Israel. Y hoy, Señor, nos hemos un poco comparado con este pueblo en algunos momentos y ocasiones, porque nosotros ahora somos tu pueblo, Señor. Somos ese pueblo escogido por ti. Pero queremos, Señor, también ver cómo el pueblo de Israel cometió muchísimos errores y que esos errores no queremos cometerlos nosotros. Queremos de hoy en adelante, Señor, renovar este compromiso que tú hiciste, Señor, hace muchos años, de miles de años atrás, con el pueblo de Israel, con Abraham, con Moisés, con los líderes, y decirte, Señor, yo te seguiré, yo seguiré adelante, yo no me voy a devolver de este camino, yo voy a luchar contra las tentaciones, contra las cosas que este mundo me dice: deja tu Dios, deja de ser pueblo de Dios, yo voy a ser comprometido contigo, Señor, y seguirte y dejar que ese plan tuyo perfecto, que ya tú has trazado, Señor, en mi vida, se cumpla para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos y declaramos con fe en este día: mi casa y yo serviremos al Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Adelante. Para atrás, decía mi mamá, ni para tomar impulso. Somos un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios para llevar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga.